Pues les amamos, bendiciones del Altísimo. Qué bueno encontrarnos en este sábado para empezar nuestro seminario, Líderes Gobernados por el Espíritu. Yo creo que es un nombre muy apropiado porque sin duda alguna nuestro servicio, nuestro liderazgo, todo lo que el Señor nos da para construir reino de Dios, sin duda alguna tiene que tener y tiene que estar marcado por el Espíritu Santo. Entonces, pues como hijos de Dios, no anhelamos otra cosa más que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando se empieza la vida de llamado y de ministerio, créanme que no hay una oración mayor que la que uno puede hacer, que pedirle al Espíritu Santo que, pues, que sea Él guiándonos y que sea Él dirigiéndonos en cada decisión, que nos moldee, que nos trate, que obre en nosotros. A la final, siempre he creído que uno de los grandes papeles del Espíritu Santo es prepararnos y hermosearnos, equiparnos. Sin duda alguna, cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan hasta que no sean llenos totalmente del Espíritu Santo, es porque sin duda alguna para el llamado y para el ministerio necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 habla acerca del gobierno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú vas a otras versiones, tú encuentras que este pasaje dice, el que se emborracha o el que se embriaga pierde el control de su voluntad. Más bien rindan su voluntad al gobierno del Espíritu Santo. Qué tremendo cuando la Biblia nos dice que el alcohol, cuando lo consumimos, nos hace perder el control de nuestra voluntad, pero que Dios tiene una mejor idea, que en vez de perder el control de nuestra voluntad con alucinógenos, Él dice, más bien esa voluntad de ustedes, ríndanla al gobierno. Y la expresión que utiliza algunas versiones es ríndenlas al gobierno del Espíritu Santo. Entonces, pues obviamente de allí intuimos que necesitamos ser gobernados, necesitamos el gobierno del Espíritu Santo para el llamado, para el ministerio, para nuestra vida, para crecer, para los dones del Espíritu Santo, para servir, necesitamos ser gobernados totalmente por el Espíritu Santo. Y a manera de introducción vamos a tener dos días, dos lunes a manera de introducción para entender un poquitico antes de entrar de lleno con cada uno de los puntos que vamos a trabajar, que van a ser bien interesantes y bien importantes. Pues mis amados hermanos, vamos a manera de introducción a hablar algo acerca primero del servicio y después acerca del llamado a manera de introducción para darle contenido. Espero que podamos ser muy edificados y que podamos estar muy comprometidos con los tiempos y con la asistencia para que no nos perdamos ninguna de las cosas que Dios tiene para enseñarnos. Y si por X o Y razón no la perdemos, pues va a quedar una grabación, ¿vale? Entonces, hoy hay algunas diapositivas para que podamos tener unos versículos acerca de la importancia del servicio, amados. La importancia de servir, la importancia de servir. Porque cuando servimos, no servimos a hombres, sino que servimos en la construcción del reino de Dios en medio de nosotros. Cuando servimos, lejos de usted pensar que usted está sirviendo a hombres o a mujeres. Si usted está aquí en la iglesia Cristiana Avivamiento en Filadelfia, pues de seguro que si usted se congrega aquí, usted debe de tener mucha claridad que si se congrega en la comunidad cristiana Avivamiento, usted debe tener mucha claridad de que aquí hay un propósito, de que Dios tiene un plan con la iglesia Avivamiento en Filadelfia, de que Dios tiene un propósito, que Dios ha dado una visión, que ha dado un llamado fuerte al pastor Luis y a la pastora Claudia, y que usted al asistir a esa comunidad Cristiana Avivamiento, usted debe entender que usted hace parte, que usted suma a esa visión.
porque Dios le da una visión a un hombre, a una mujer, Dios le da una visión a un matrimonio, pero esa visión tiene que ser construida. Y en esa construcción, pues Dios empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, porque dos personas no solamente construyen reino, dos personas no solamente construyen reino, sino que se necesita muchos obreros para la construcción del reino de Dios. Es importante recordar que cuando Dios manda a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, Dios le da la visión a Nehemías, Dios le da la comisión a Nehemías, Dios le da el dolor a Nehemías de ver los muros caídos. Dios trata con Nehemías y Nehemías siente esa pasión, pero era muy importante lo que Dios le estaba hablando a Nehemías, era muy importante lo que la misión que Dios le dio a Nehemías, pero esa visión que Dios le dio a Nehemías hubiese sido imposible llevarla a cabo si Nehemías intenta hacerlo solo. Nehemías tuvo que llamar al pueblo, traer familias y traer capitanes y traer todo un cúmulo de hombres y de mujeres que tenían esa misma pasión para construir los muros caídos de Jerusalén. Entonces, ellos no estaban construyendo muros para la casa de Nehemías. Ellos no estaban levantando muros a la casa de Nehemías. Ellos no estaban levantando muros porque era la visión de Nehemías. No. Dios le había dado la visión a Nehemías. Dios le había entregado la visión a Nehemías, el llamado a Nehemías de reconstruir los muros. Pero Nehemías necesitaba hombres y mujeres apasionados para sumar a esa visión de Dios. Cuando usted y yo trabajamos en la obra del reino, por lo general siempre tiene que haber una cabeza. Hay hombres y mujeres, hay pastores, hay líderes, hay hombres que Dios les entregó y Dios les comisionó a hacer esto y aquello, pero por lo general siempre empieza con una visión a alguien, pero esa visión no se construye ni con dos ni con tres, sino que Dios empieza a sumar, a sumar, a sumar. Si usted está en este grupo y a usted le llegó la invitación para este seminario, pues es muy importante que usted entienda que usted no está construyendo casa para los pastores, que usted no está construyendo casa para el pastor Luis, que usted no está construyendo casa para la pastora Claudia, que usted no está construyendo un reino de ellos, sino que Dios les dio esa visión como a Nehemías, pero que ellos no pueden hacer la obra solo, sino que se necesita reconstruir el muro y se necesitan manos, se necesitan familias para poder cumplir el propósito de Dios en medio de Filadelfia. Esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces pareciera ser que hay hermanos que creen que no, yo estoy construyendo es la visión de los pastores. No, no, ni siquiera ellos están construyendo su visión. Es la visión que Dios les dio, es la visión que Dios les entregó. Ni siquiera los pastores están construyendo su visión, sino que están construyendo la visión que Dios les dio. ¿Por qué creen que en ocasiones Dios genera recursos? ¿Y por qué creen que Dios da provisión y todo? Porque cuando la visión es de Él, Él da la provisión. Si la visión es de Dios, Él da la provisión. Dios nunca le ha dado a nadie una visión sin haberle dado provisión, amados. Dios nunca le ha dado a nadie una visión sin haberle dado provisión. Y cuando usted ve que la provisión empieza a llegar y empieza a llegar, cuando usted empieza a caminar en el propósito de Dios, entonces usted puede decir, ah, qué interesante. Dios me dio una visión, Él me va a dar una provisión. Dios me dio una visión, Él me mandó, Él sabrá cómo hacer para que yo llegue a donde Él me mandó. Él me dijo construya, pues Él sabrá darme cómo construir. Qué tremendo cuando Dios le dice a Nehemías, oye, hay que reconstruir los muros de Jerusalén o la manera como Dios le haya hablado a Nehemías, e inmediatamente el rey dio cartas a Nehemías para que se te dé toda la madera para que puedas construir. ¿Por qué? Porque no era un deseo de Nehemías lo que Nehemías estaba trabajando, ni siquiera era un deseo de Nehemías, era una visión de Dios, era una visión de Dios que Nehemías abrazó, porque esa Jerusalén tenía que ser reconstruida, porque muchos años después
Jesús entraría montado en un pollino triunfal a Jerusalén. O sea que Nehemías tenía que reconstruirla. No era la visión de Nehemías. Nehemías solamente estaba abrazando la visión que Dios le había dado. Igualmente, cuando Noé construyó el arca, igualmente cuando Noé construyó el arca, Dios también le dio la provisión, le dio la manera de construir el arca. Entonces, si la visión es de Dios, Dios da la visión y Dios da la provisión. Entonces, eso es lo que está pasando en Filadelfia. Ni siquiera es la visión de los pastores, es la visión que Dios les dio a ellos. Por lo tanto, si es la visión que Dios les dio a ellos, ni siquiera nosotros estamos sirviendo a una visión humana, sino a lo que Dios ha determinado. Y así como usted ve el apasionamiento por Filadelfia para Cristo, y así como usted ve el apasionamiento por la predicación del evangelio, por la evangelización, pues usted viene a sumarse. Usted es una de esas familias, uno de esos capitanes, guardianes que se suma y porque también está apasionado. Si hace parte de esta comunidad, usted comparte visión también. Y parte de esa visión es, vamos a reconstruir juntos, vamos a levantar juntos, vamos a reparar los muros caídos, vamos a volver a poner las puertas quemadas, las ventanas quemadas, vamos a volverlo a hacer. Importantísimo que tengamos claridad de esto. No trabajamos para visiones de hombres, trabajamos para una visión de Dios. Y cuando trabajamos para esa visión de Dios, nosotros tenemos que tener claro muchos puntos y tenemos que estar muy entendidos. Número uno, a quién servimos, para qué servimos y cuál es el objetivo. Entonces, pues a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los 27 participantes que están conectados, pues les damos la bienvenida y bueno, bienvenidos a ese seminario que hemos llamado Líderes Gobernados por el Espíritu. El servicio en la iglesia. Primera de Corintios 15:58 dice así: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo pasaje. Dice la segunda parte, conscientes, conscientes. Dios nos llama a conciencia. Cuando servimos, Dios nos llama a conciencia, porque a veces cuando servimos no somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes de a quién servimos, no somos conscientes de para qué hacemos las cosas. Y sabe una cosa, cuando usted y yo no somos conscientes de lo que hacemos, pues carecemos de pasión, carecemos de entendimiento, carecemos de razones, de motivos. Cuando usted y yo no somos conscientes de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, pues carece de pasión. Cualquier lluvia, cualquier dificultad, cualquier pleito, cualquier contienda nos divide y nos dice, yo por allá ya no vuelvo, yo ya no quiero servir, mejor me voy para otro lugar o mejor no vuelvo por allá. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Por eso es muy importante que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da conciencia, conciencia de por qué estamos aquí, conciencia de por qué estamos aquí y no estamos allá, conciencia de por qué estoy sumando para esta casa, conciencia de por qué hago las cosas y para quién las hago. Entonces la Biblia dice, por lo tanto, le dice Pablo a los Corintios, mis queridos hermanos, manténganse como firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, progresando siempre en la obra del Señor, porque es que eso es lo que hacemos cuando servimos en la casa del Señor. Eso es lo que hacemos cuando servimos al establecimiento del reino de Dios en la ciudad y en la nación donde estamos. ¿Qué hacer? Siempre progresando, siempre en la obra del Señor. Note esta expresión, ¿en la obra de quién? Del Señor. En la obra del Señor. Esa es una de las primeras cosas de las cuales tenemos que estar conscientes. Esta obra no es de los pastores, esta obra no es del pastor, esta obra no es de la pastora, sino conscientes de que en la obra del Señor. Él es el que comisiona, Él es el que da la visión, Él es el que da las estrategias, o eso es lo que nosotros anhelamos como liderazgo cuando oramos y cuando intercedemos. Señor, dinos cómo hacerlo. Señor, dinos cómo hacerlo. ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo lo haremos, Señor? Dinos. Entonces dice, progresando siempre en la obra del Señor. Y luego dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros cuando servimos al Señor siempre veremos un fruto. Y no veamos ese conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, no lo veamos simplemente de una manera natural o financiera, no lo veamos de esa manera, sino que veamos que siempre hay recompensa cuando servimos, aunque la Biblia no pide que nosotros estemos interesados siempre en una recompensa, pero ¿qué culpa tenemos? Con el Señor nada es en vano. Su servicio no es en vano. Eso traerá bendición a mi vida, me llevará a crecer, me llevará a madurar, llevará a que Dios se agrade de mí, a que me mire con agrado. Dios dará provisión, Dios sustentará. Porque Dios no te manda a hacer nada, recuérdalo, sin primero darte darte la provisión. Me gusta mucho cuando Jesús le manda a los discípulos, recuéstenlos y denles de comer. Pero maestro, solamente tenemos 2 panes, 3 panes, 5 peces, no tenemos más. El Señor nunca le iba a poner en la carga a ellos algo imposible de hacer. Yo creo que cuando Jesús le dijo a los discípulos, denles de comer, lo que él estaba esperando que los discípulos dijeran era, bueno, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Jesús sabía que pues con 3 panes, 5 peces, no se podía alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, Dios nunca te va a poner a hacer algo si Él no provee. Me gusta mucho cuando Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta mucho ese pasaje y me gusta cuando lo leo en otra versión. Cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay otra versión que dice, todo lo que Cristo me mande a hacer, lo puedo hacer porque Él me capacita para hacerlo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que es imposible. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, aliméntenlos, Él no estaba esperando que partieran ese pancito en migajas y a cada uno le dieran migajas, porque Dios no reparte migajas, sino que lo que Jesús estaba esperando es que ellos le dijeran, ok, maestro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Porque tenemos 5 panes, 2 pesos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces Jesús les dijo, mándelos a que se recuesten todos. Y empezó la multiplicación del pan, empezó la multiplicación de los peces, y lo más tremendo es que saciaron a toda esa multitud y fuera de eso quedaron 12 cestas de comida. Esto es impresionante. Me gusta la matemática de Dios, porque 5 panes, 2 peces alimentan a 5,000 y sobran 12 cestas. O sea, Dios empieza de lo poco, alimenta a mucho y queda más de lo que con lo que empezó. Por lo general, los seres humanos empiezan al revés. Yo me la sé al revés. Yo me sé con 12 cestas, alimento 5,000 y me sobran 5 panes, 2 peces. Esa no la sabemos, pero Jesús es distinto. Esta es la matemática de Dios. Dios empieza con un poco
alimenta a muchos y sobra mucho más que con lo que empezó. Entonces Jesús estaba esperando, era que ellos convinieran con él. Me gusta también mucho cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Jesús se le aparece a Pedro caminando entre las aguas, y Pedro se asusta y todo el mundo se asusta pensando que era un fantasma. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no tengas miedo, soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y cuando Jesús le da la orden a Pedro, Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Jesús nunca le iba a decir a Pedro que caminara sobre las aguas si no iba a sustentar su fe. Jesús no quería que Pedro se ahogara. Jesús no quería que Pedro se ahogara. Tenía planes con Pedro, o sea que morir ahogado no era un plan de Dios. ¿Pero qué? Pero Dios sabía muy bien que cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, Pedro caminaría sobre las aguas. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Dios, amados, cuando servimos a Dios, cuando construimos reino de la mano de Dios, cuando Él nos manda, cuando Él nos comisiona, amados, dice la Biblia, estén conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, dará fruto, dará fruto. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos humanamente. Lo que estamos haciendo da fruto. Lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿da fruto o no da fruto? Lo que estamos haciendo laboralmente da fruto. Si es de Dios, amados, tiene que dar fruto. Por eso, eso está establecido desde el Génesis en la creación. Cuando Dios dijo, todo multiplíquese según su género. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios se multiplica según su género. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ahora sí, varón y hembra los creó y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Por qué? Pues el matrimonio era de Dios y como el matrimonio era de Dios, pues Dios dijo, pues multiplíquense. Y las plantas y los peces eran de Dios, pues Dios les dijo, multiplíquense. Entonces, siempre lo que es de Dios da fruto, da fruto. Y pues la excepción no es el servicio de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que estar conscientes de que vendrá respaldo de parte de Dios y que el trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6:10, mire lo que dice. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo sigue haciendo. Me gusta mucho este pasaje porque la Biblia dice, Dios no olvida, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Amados, Dios no es injusto. El servicio a Dios es maravilloso. Y la Biblia dice que Él no es injusto. Él no se olvida de la obra que nosotros hacemos, de la obra que nosotros hacemos y del amor con el que servimos. ¿Para qué? Para su gloria. Una vez más, este pasaje nos enseña que Dios no es injusto, que Él no se olvida y que nosotros damos ese amor y servimos. ¿Para qué? Para su gloria. Ese amor que se muestra en el servicio, sirviendo a los santos. ¿Y sabe quiénes son los santos? Los otros hermanos a los que nosotros vamos a servir. Esos son los santos. Esa viejita que usted ve, el hermano que posiblemente usted ve y no le saluda, la hermana que posiblemente tiene algún resquemor con usted, ese que usted saluda o que no saluda. Esa obra que usted hace en la obra de Dios, cuando usted sale a predicar y predica y evangeliza, esa obra que usted hace con esas personas, esa obra es la obra que Dios va a recompensar. Esa es la obra que Dios va a retribuir.
esa hermanita que posiblemente usted no saluda en la iglesia, o que cuando viene de camino usted como que, ay, ahí viene la hermana. Esa hermana es los santos por la cual Dios un día a usted le va a premiar. Esa hermana que usted viene allí, con la que usted tiene una discordia, o que por la posiblemente no, usted no tiene ese afecto que tiene con los demás. Mire lo que dice la Biblia. Esa hermana que cuando usted le levanta un reguero, o usted le está evangelizando, o usted le da su silla cuando viene, o esa hermana con la que hay que enseñarle el evangelio, o que hay que discipular. Esa hermana, dice la Biblia, que esa es una de las santas por las cuales Dios a usted le va a recompensar. Yo siempre he creído que servicio es incomodarnos nosotros para que otros estén cómodos. Cuando uno ve en la iglesia ujieres, todo el culto de pie. Y uno dice, pero ¿por qué no se sientan? Los ujieres están de pie allí. Ah, bueno, es que servicio, el que quiera estar cómodo, que no sirva. El que quiera estar cómodo, que no sirva. Porque por lo general, el servicio es incomodarme un poco yo para que otros estén cómodos. Y entonces el sábado vamos a descansar, y el sábado es para recrearnos, para ir a la playa, y el sábado, sí, pero hay consiervos, hay pastores, hay líderes, hay maestros de escuela dominical, hay hermanas, hay hermanos que están sirviendo en la iglesia, y que ellos podrían estar con sus familias, y ellos podrían estar en la playa, o podrían estar en el centro de la ciudad, o podrían estar en otro lugar más caliente, en la Florida, podrían estar en cualquier lugar, pero no lo están. Están en la iglesia sirviendo, porque servicio es incomodarme yo para que otro esté cómodo. A veces cuando subo a dejar los niños en escuela dominical, me encuentro con que la hermana que está en la escuela dominical, hay niños que, no, yo no quiero estar aquí. No, yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar con mis papás. Y este fin de semana, el domingo, veía una hermana que ya estaba sacando pierna porque era sube y baje. No se quieren quedar arriba. Sube y baje, sube y baje. Y yo me quedaba mirando eso y decía, eso es servicio. La hermana subió, pues los escalones al salón de los niños no es mucho, pero cuando usted baja 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, y cada vez que entraba con una sonrisa la hermana. Dice uno, eso es servicio, porque la hermana hasta podría estar sentada escuchando la prédica de la pastora o del pastor, porque la hermana podría estar sentada allí atendiendo a la enseñanza, pero ella está subiendo y bajando niños, subiendo y bajando niños. El que quiera estar cómodo, que no sirva, porque el servicio es cuando yo me incomodo para que otro hermano esté cómodo. Por eso dice la Biblia, porque Dios no es injusto, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria. Pastor, ¿nosotros por qué servimos? ¿Por qué servimos? Porque damos nuestro tiempo. ¿Por qué servimos? ¿Por qué vamos a evangelizar? ¿Por qué vamos a vigilias? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que limpiar el reguero de otro? ¿Por qué tengo que ir el viernes a enseñar cuando podría estar en casa o en cine o simplemente haciendo nada, sentado leyéndome un libro? Porque la Biblia dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria. Amados, según el pasaje anterior, no servimos a hombres. Según este pasaje, no servimos a hombres, y lo que hacemos, lo hacemos con amor para su gloria, para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo a veces siendo mucho más joven, por ahí a los 25, 22 años. A veces me tocaba viajar y yo tenía que llegar muy en punto en fechas especiales de mi familia, o fechas especiales. Yo llegaba a veces a las 11:30, 11:45 de la noche, llegaba corriendo de pronto a alcanzar a llegar a la casa antes de que fuera la medianoche. Y a veces uno se preguntaba, o sea,
como ¿por qué lo hace uno? O a veces largas jornadas de predicación y llegaba con mis pies adoloridos, o largas caminatas para predicar. Algunas veces llegamos a caminar hasta 6 horas para predicar en algún lugar. Cultos, celebraciones de más o menos 12 horas y otra vez otras 8 horas o 6 horas de regreso para salir a lugares donde no hay carreteras, a lugares donde no habían vías ferroviarias, sino que todo era o en lancha, o en canoa, o a pie, o a caballo. Y a veces uno llegaba cansado al lugar y uno se preguntaba, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Si cuando iba a viajar yo no regresaba a veces sin un peso, era más lo que gastaba que lo que traía. O sea, el fin no era monetario. Reconocimiento, no había reconocimiento, estábamos metidos selva adentro. A nadie le importaba lo que hacíamos. Pero este pasaje dice que las obras y el amor que nosotros tenemos para con los santos, lo hacemos para la gloria de Dios. Me acuerdo que cuando Simón fue a nacer, Simón nace y yo estaba viajando. La doctora a mí me dice, no se preocupe, pastor, su hijo todavía no va a nacer. Él nace la otra semana. Y cuando cojo avión y llego al lugar donde iba a llegar, a mi esposa le da preeclampsia y solamente me llaman y yo escuchaba la sirena, urgencia, porque peligra la vida de su esposa y de su bebé. Y yo me estaban anunciando para subirme al púlpito y sentado allí uno, y mientras el pastor o la pastora estaba anunciando, hermano, qué bendición tener al hermano Diego con nosotros, qué alegría tenerlo, yo en mi cabeza pensando, Dios mío, mi hijo y mi esposa peligran, preeclampsia, y yo por acá, y pensando yo adentro, ¿qué hago yo aquí? Yo debería de estar al lado de mi esposa, yo debería estar al lado de mi hijo, pero entiende uno, amados, que nosotros damos nuestro tiempo, en ocasiones nuestra fuerza, a veces sacrificamos un poco de sueño, un poco de familia, un poco de comodidad. ¿Sabe por qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. Porque nosotros estamos conscientes de que estamos construyendo reino. Porque nosotros estamos siendo conscientes de que no estamos trabajando para hombre alguno, sino que estamos construyendo reino. Y cuando servimos al hermano, a la hermana, al bonito, al feo, al que huele rico, al que huele feo, al que me cae bien, al que no me cae bien, esos son los santos que tenemos que servir con amor para la gloria de Dios y que tenemos que seguirlo haciendo. Amados, el servicio es algo apasionante. A veces escucho y me encuentro con muchas personas que dicen, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser maestro, pero no quieren mover una silla al interior de la iglesia local. Yo quiero ser maestro, pero no quieren dar un discipulado a los hermanos al interior de la iglesia. Yo quiero ser un profeta, pero no asisten a la reunión de intercesión. Definitivamente, yo siempre lo he creído. La iglesia local en ocasiones funge como una bolsa de empleos, que cuando las naciones necesitan un profeta, cuando las naciones necesitan un maestro, cuando las naciones necesitan un pastor, un evangelista, cuando las naciones necesitan hombres y mujeres ungidos para tocar naciones, Dios va a la bolsa de empleo que se llama iglesia local. Y allí en la iglesia local, el que fue fiel en lo poco, el que estuvo allí, Dios, esa es la primera hoja de vida que pide. Dame ese que nadie vio, dame ese que nadie conocía, dame ese que sirve todos los días allí, porque la Biblia lo promete. Entonces, en ocasiones queremos ser grandes ministerios allá afuera, pero ¿sabe dónde empiezan los grandes ministerios allá afuera? Acá adentro, siendo apasionados. Permítame, le cuento una historia. En esos días entrevistaron a Eugenio Derbez. Me imagino que usted le conoce, la familia Peluche.
Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, su película que tanta fuerza tomó acá en los Estados Unidos. Y a él lo llaman para hacer un casting y lo llama Adam Sandler para hacer un casting con una de sus películas. Y pues Eugenio Derbez viene a hacer el casting. Cuando él llega al lugar del casting, viene y le dice a alguien, oye, ¿quieres ir a saludar a Adam Sandler? Y Eugenio le dijo, ¿ya? Y le dijo, sí, porque Adam Sandler está en su oficina, ven, pasa y salúdalo nomás. Y entonces Eugenio Derbez, claro, se va de una para la oficina de Adam Sandler. Y cuando Adam Sandler ve a Eugenio Derbez, le dice a Adam Sandler, he escuchado mucho de ti. Y Eugenio Derbez, pues, honroso de conocer a Adam Sandler, le dice a Adam Sandler, yo también he escuchado mucho de ti. Y entonces Adam Sandler le dice a Eugenio Derbez, ¿sabes por qué te conozco yo a ti? ¿Sabes por qué pedí que tú vinieras a hacer casting para una de mis películas? Porque mi baby sister, El jardinero, la ama de llaves nuestra, nuestro chofer, todos ellos son mexicanos. Y le pregunté a cada uno de ellos, ¿cuál es el mejor comediante de México? Y todos dijeron Eugenio Derbez. Entonces, pues te quería conocer porque todos los que trabajan para mí son mexicanos en mi casa. Y yo les pregunté y todos dijeron Eugenio Derbez. Entonces, Eugenio Derbez dice lo siguiente, qué tremendo. Muchos vinieron a Estados Unidos con sus producciones y con su trabajo. Y sí, levantaron, pero se demoraron mucho o no han logrado nada. Yo simplemente me quedé en México, hice lo mejor, hice familia peluche, fui excelente en México. Y mis representantes, la película con Adam Sandler, no me la consiguió ni mi representante en México, ni mi representante en Estados Unidos, a los cuales les pago un platal de dólares para que me consigan buenas películas. Ninguno de ellos me consiguió ese trabajo. ¿Sabe quién me lo consiguió? Las muchachas, las que barren, las que hacen aseo, los jardineros, los choferes. Fueron ellos los que, sin yo conocerles y sin yo pagarles nada, fueron ellos los que me consiguieron audición con Adam Sandler. Me tocó mucho ese testimonio de Eugenio Derbez. ¿Sabe por qué? Porque dice Eugenio Derbez, yo me quedé en México. Hice lo que tenía que hacer en México. Trabajé en mi patria, en mi nación. Y ahora hago películas y soy muy cotizado en los Estados Unidos. Amados, definitivamente, el trabajo en la iglesia local es el mejor camino para nosotros crecer en el llamado y el ministerio en medio de las naciones. Definitivamente servir en la iglesia local es maravilloso. Usted quiere ser un buen maestro de la palabra, enseñar discipulado en la iglesia local es importantísimo. Usted quiere ser un profeta en medio de las naciones, estar en los ayunos y en la intercesión es importantísimo. Usted quiere ser un gran expositor de la palabra, enséñale a niños. Que quien capta la atención de un niño es capaz de captar la atención a cualquier público. Usted quiere ser un adorador usado tremendamente por Dios. Una parte de la alabanza y sea excelente, busque de Dios en lo íntimo, busque de Dios en lo íntimo, toque el manto de Dios en lo íntimo, porque la Biblia dice que el que le busca en lo íntimo, Dios le recompensará en público. Definitivamente, el trabajo en la iglesia local es un trabajo apasionante. Para mí no ha habido una experiencia tan satisfactoria ni en mi colegio, ni en la universidad, ni a donde yo haya trabajado, más gratificante y más enriquecedora que el trabajo de iglesia local.
a ser parte de una visión y construir. Y he hecho parte de muchas visiones y he ayudado a construir muchas visiones, aún a tal punto de que tenemos una visión que estamos construyendo. ¿Y sabe cómo empezó todo? Sirviendo en la iglesia local. Por eso le digo que a veces yo creo que la iglesia local funge como una bolsa de empleos, que cuando las naciones necesitan a alguien, en el primer lugar donde Dios pide una hoja de vida es iglesia local. Y usted tiene una iglesia local. Se llama Iglesia Cristiana Filadelfia, Avivamiento, acá en Filadelfia. Esa es la bolsa de empleo de Dios. Entonces, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor, que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Cada vez que usted trae alimentos para compartir en la iglesia, cada vez que usted ayuda, cada vez que usted sirve, cada vez que usted trae algo y cocina algo para el Aviva Lunch, cada vez que usted hace parte de algo que se está construyendo allí con los jóvenes, con los niños. Cada vez que usted hace eso, usted está construyendo reino, amado hermano y amada hermana, porque lo hacemos para la gloria de Dios, porque estamos construyendo reino, no visión de hombres, no visión de hombres, porque si fuera visión de hombres estaríamos hablando de una empresa, y la iglesia no es una empresa, amados. La iglesia no es una empresa, es el cuerpo de Cristo, llamado a establecer reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, sin duda alguna, apasionante. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad. Úsela bien en el servicio a los demás. Qué tremendo versículo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad o algún don. No hay ninguno de los 33 hermanos aquí conectados que no tenga de parte de Dios una capacidad o un don. No hay ningún hijo de Dios que Dios no le haya dado una capacidad, un talento o un don. Usted toca un instrumento, usted danza, usted cocina rico, usted usted ora por los enfermos, usted toca un instrumento, usted canta muy bien, usted es muy dada a la capacidad de planear, de organizar, de ser estratégica, usted tiene un liderazgo ejemplar. O sea, ninguno de los que estamos aquí, amados, ninguno de los que estamos aquí, dice la Biblia, que nos hemos quedado sin una capacidad de parte de Dios. Todos aquí tenemos un llamado, todos aquí tenemos un ministerio, todos aquí tenemos dones, todos aquí tenemos talentos, todos aquí tenemos capacidades. Y yo estoy seguro que usted no necesita un profeta que venga y le diga a usted qué capacidades tiene, pero yo estoy seguro que usted sabe muy bien qué capacidades tiene. Y estoy seguro que usted sabe muy bien que hay cosas que hace muy bien. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo los hermanos de sonido. Todo el equipo que está allí de sonido fue impresionante. Este fin de semana la alabanza se escuchó impresionante. O sea, el sonido estaba bien fuerte, pero se escuchaba nítido. O sea, uno podía sentir que estaba fuerte, pero uno podía escuchar las canciones, las oraciones, una nitidez. Uno dice, hay alguien allí, hay un equipo allí que sabe hacer muy bien eso. Esa es una capacidad de parte de Dios. Uno ve el trabajo que está haciendo el grupo de alabanza en cabeza de la pastora Claudia y uno dice, se les nota, esa es su capacidad, tanto el que toca la batería como el que toca el piano, como el que toca la guitarra, como el que toca el bajo, como las voces, dice uno, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad.
Cuando uno ve el trabajo de cada ujier, de cada hermano, que el de la escuela dominical, que el del discipulado, que el de las intercesoras, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad. Ay, sí, pastor, es cierto. ¿Y qué hago con esa capacidad? Primera de Pedro 4:10 dice, úsela, úsela. O sea, las capacidades no son para guardarlas, amados. Las capacidades, los dones no son para guardarlos, amados. La Biblia dice, úsela bien en el servicio a los demás. O sea, no es para mí mismo, es para el servicio a los demás, es para edificar a los demás. Ay, pastor, pero que me gustó la primera parte del versículo, la segunda no me gusta. Me gustó escuchar que la Biblia dice que Dios a mí me dio una capacidad. Pensé que esa capacidad era para hacerme rico, para hacerme famoso, para ser reconocido en medio de la iglesia. Pues no, amados. Las capacidades que Dios nos da, dice la Biblia, llámense en dones, llámense en talentos, llámense en ministerio, se deben usar bien en el servicio a los demás, que no es otra palabra más que para edificación, para edificación, para edificación los unos de los otros. A veces a mí me dicen, ay, hermano, qué bueno tener el oficio profético. Qué bueno tener el oficio profético. Qué bueno tener el don profético, hermanos. Qué bueno. Hermano, qué envidia. Me han dicho muchos hermanos, qué envidia. Qué envidia que usted le pregunte a Dios cualquier cosa y él se la responda. Qué bueno que usted le pregunte a Dios la más mínima duda y él le hable así, así, nítido, como cuando usted le está orando por alguien. Y, y a veces uno dice, ay, hermano, pues qué bueno que fuera así, pero pues no es así. Porque pues los dones son para edificación, no personal, sino de los demás. A veces uno está orando por los hermanos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Hermano, eso es lo que yo creo que el Señor está diciendo a tu vida. Y yo haré contigo y subiré y bajaré y haré esto contigo y te entregaré esto y lo que estás haciendo a solas, dice el Espíritu Santo, y vas a estudiar esto. Y la hermana, amén, sí, sí, Señor, gracias. Y dice el Espíritu Santo esto y esto y esto y esto. Y la hermana sale, aleluya, sí, Dios me habló. Hace 2 días me escribió alguien y me dijo, hermano, yo no creía en los profetas, no creía que los dones espirituales existieran. Y usted un día vino a mi país o vino a mi ciudad y oró por mí. Y la palabra que Dios le dio otra vez suyo fue: en tu mesita de noche guardas un libro en el cual escribes tus prédicas y tus canciones. He amado cómo escribes tus prédicas y tus canciones, porque escribes las dos cosas. Hay prédicas cantadas, hay canciones que son enseñanzas, dice el Espíritu de Dios. Y pastor, nadie sabía que yo tengo en mi mesita un libro, un cuaderno, y que escribo prédicas y canciones. Y Dios empezó a hablarme de lo que yo escribía. Hermano, qué bendición. Ok, qué bendición. Lo más tremendo es que en ocasiones yo termino de orar por los hermanos y llego a mi casa, me arrodillo y tengo que decirle a Dios, Dios, háblame, háblame, Señor, guíame, no sé qué hacer, Señor. Una oración que uso muy comúnmente es, Señor, soy torpe, Señor, soy torpe. Sin tu guía soy torpe, sin tu guía soy torpe, sin tu dirección soy torpe, Señor. Señor, como dijo Martín Lutero, Señor, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, de seguro lo echaría todo a perder. Me gusta utilizar esa oración que utilizó Martín Lutero en algún momento. Si tú no me ayudas, lo echaría todo a perder. Señor, soy torpe. Ven, hermano Diego. Pero hace 10 minutos, hace 20 minutos estabas orando y profetizando y la gente estaba alabando a Dios. ¿Cómo así que ahorita llegas a tu habitación a tirarte al suelo o a tu lugar de oración a orar o en el camino a orar? Guíame, Señor. Y es que, ¿cómo? ¿Y eso no es para usted también? Pues no, amados. Los dones son para edificación de los demás. Yo oro por las personas. Yo espero que la gente venga y ore por mí. Yo oro por sanidad por los hermanos. Yo espero que alguien venga y ore por sanidad por mí.
Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte de Dios o una capacidad. Y la Biblia dice que esa capacidad o ese don, yo debo de usarlo no de manera egoísta para mí, sino que debo de usarlo para los demás, amados. ¿Sabe una cosa? Primera de Pedro 4:10, eso es servicio. El talento que Dios te dio, el don que Dios te dio, el llamado que Dios te dio, el ministerio que Dios te dio, ¿sabes qué es eso? Eso no es otra cosa más que un platón y una toalla, el cual nosotros nos ponemos para lavarle los pies a los demás y para servir a los demás. Es que el ministerio que Dios me dio es de pastor, es de profeta, es de evangelista. Los dones y los ministerios que Dios nos da no son otra cosa más que un delantal para servir a la iglesia, para servir en el reino de Dios, para servir en el mundo, amados. Ese fue el ejemplo que el maestro nos dio cuando lavó los pies. Los dones o los ministerios no son altos cargos en la iglesia. Los dones y los ministerios son para servir. ¿Usted qué cree que cuando los pastores van a la iglesia y están allá todo el día esperando que alguien venga a pedir consejería, quién está sirviendo a quién? Cuando uno llega a la iglesia esperando que alguien venga a pedir oración, ¿quién está sirviendo a quién? Nosotros los estamos sirviendo a ustedes. Los domingos, ¿quién está sirviendo a quién? Medite por un momento. Todos los domingos y los viernes y los miércoles que usted va a la iglesia, medite quién está sirviendo a quién. Ustedes no nos están sirviendo a nosotros. Ustedes no están sirviendo a los pastores. Son los pastores. En cada culto es el liderazgo. Son los sugieres, son los de alabanza. Son todos ellos los que ponen la mesa para que usted llegue de invitado. Eso es algo para meditar, amados. En una celebración, ¿quién es el invitado? Usted o la gente, los hermanos nuevos. Ellos son los invitados. ¿Y quiénes ponen la mesa? Pues todo el que sirve. Todo el que sirve pone la mesa. Porque el invitado no sirve. El invitado viene cuando la mesa está puesta. ¿Y quién pone la mesa? Alabanza, intercesión, sonido, ujieres, pastores, maestros de niños, maestros de discipulado, los de alabanza. Todos ellos ponen la mesa. A veces van 100 personas, a veces van 180, a veces van 90, a veces van 210. Bueno, pero la mesa en toda celebración siempre está puesta. Ahora sí pregúntese, ¿quién sirve a quién? Yo este domingo no voy a la iglesia. No voy a la iglesia, me llegó una prima, me llegó un primo de Toluca, me llegó una prima del Salvador. No voy a la iglesia. Usted no va a la iglesia. Pero en la iglesia, la mesa está puesta porque hay un liderazgo que está allá. Vaya usted o no vaya usted, la mesa está puesta. Qué apasionante es el servicio. Definitivamente. Qué apasionante es servir al Señor. ¿Con qué? Con las capacidades que Él nos ha dado. Qué bueno es servir a los hermanos. ¿Con qué? Con las capacidades que Dios nos ha entregado. Es maravilloso. Permítame en esta diapositiva, Mateo 25:21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Creo que es uno de los pasajes más conocidos por la iglesia cristiana y por los no cristianos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amados, ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco.
nos prepara para que Dios nos ponga sobre mucho. Y definitivamente, una de las mejores maneras en que Dios nos prepara es cuando servimos. Cuando servimos, Dios trata nuestro corazón. Cuando servimos, Dios obra en nuestro corazón. Cuando servimos, se nos quita esa antipatía, ese odio, ese rencor, ese egoísmo. Cuando servimos, somos tratados. Cuando servimos, Dios trata ese orgullo en nuestra vida, porque estamos acostumbrados a ser servidos, pero a veces nos cuesta servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y amados, si el maestro lo dijo, ¿cuánto más nosotros no deberíamos también de servir? Definitivamente, una de las grandes razones, una de las grandes motivaciones por las cuales nosotros tenemos dones y talentos es el servicio en la casa del Señor. Importante tener en cuenta, importante tener en cuenta. Número 1, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Número 1, la obra es del Señor. No servimos a hombres. Y cuando servimos a hombres, servimos a Dios. Y cuando servimos a hombres, cuando usted dice, pero yo sí le sirvo al pastor y la pastora, ok. Nosotros servimos a los hombres en nuestro servicio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre pone cabezas. Y que cuando la visión que se nos da es de Dios, nosotros los servimos a ellos en nuestro servicio a Dios. Escúchese bien. Nosotros le servimos a la visión. Nosotros servir, en ocasiones Dios nos pone a servir a hombres en su servicio a Él. Ay, es que yo no sirvo sino solo a Dios. Amados, el que dice que no le sirve sino solo a Dios, no le sirve a nadie. Porque usted cómo le va a servir a Dios si usted no lo ve. Entonces, en ocasiones Dios tiene que poner un Moisés. Dios tiene que poner un Abraham. Dios tiene que poner un Pablo. Dios tiene que poner un Isaías. Y Israel terminó siguiendo a Moisés en su búsqueda de la nube. La gente terminó obedeciendo a Moisés en su obediencia a Dios. Los apóstoles terminaron siguiéndose algunos de ellos en su servicio a Dios. Dios siempre pone hombres y mujeres con una visión, con una visión. Y a esa visión, Nehemías reconstruye los muros. Pero escúchate bien, Nehemías, no puedes solo, te voy a mandar otros que van a servirme, que te van a obedecer a ti en el servicio a mí. Entonces, la obra es del Señor, número 1. Número 2, servimos con amor para la gloria de Dios. Servimos a los santos. Nos incomodamos un poco para que otros estén cómodos. Cada vez que usted ve a un hermano sentadito allí, cómodo, disfrutando, qué bueno saber que ese hermano está cómodo, porque usted se tuvo que incomodar. Eso es positivo. Y cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un talento. Dios no nos ha dejado sin capacidades. Si Él nos manda, si Él nos da la visión, Él nos da la provisión. Y eso que Dios nos dio, ese don, ese talento, ese llamado, no es otra cosa que un delantal para luego ir y servir a los demás. Definitivamente eso es poderoso. Y pues en nuestro servicio Dios nos trata, Dios nos moldea. Qué tremendo es el servicio, que cuando nosotros servimos, en sí
Dios nos está preparando para darnos algo mayor, porque el servicio moldea, el servicio moldea. Yo no conozco personas más tratadas, yo no conozco hombres y mujeres con el corazón de Jesús, que se parezcan más al corazón de Jesús que aquellos que sirven, porque han aprendido humildad, han aprendido obediencia, han aprendido empatía, han aprendido a dar de lo que recibieron y en ocasiones a dar aún de lo que no recibieron. Han aprendido a incomodarse para que otros estén cómodos. O como diría el apóstol Pablo, han dejado que en ellos opere la muerte para que en otros opere la vida. Vale, mis amados hermanos, pues les amamos, les bendecimos y vamos a entrar a algunos comentarios. ¿Alguno tiene algún comentario? Voy a deshabilitar y a quitar las diapositivas y ya esta primera sección quedaría grabada. ¿Vale, mis amados? Amén. Hola, mis amados.